Reciban un cordial saludo a nombre de la Red Latinoamericana del Vetiver, órgano de The Vetiver Network International, en ocasión de presentarles la propuesta Sistema Vetiver, una opción ecológica, económica y social para abordar soluciones post-inundaciones en los llanos venezolanos y colombianos, que está formulando esta coordinación frente a la grave problemática que durante este año ha devastado a los llanos centrales de Venezuela. El webinar de hoy forma parte de un ciclo de 3 webinars que serán dictados los días jueves a las 8 de la noche, siendo este el primero y los dos siguientes vendrán en los jueves consecutivos. El del jueves que viene lo dictará el doctor Osvaldo Luque, y el jueves siguiente el doctor Hernando Hernández. Nuestro ponente de hoy es Rafael Luque Mirabal. Rafael Luque es técnico industrial. Luego de trabajar 30 años en su área de especialización, se dedicó a la producción agropecuaria. En 1999 establece un vivero de vetiver. En el 2001 funda Vetiver Antieración Compañía Anónima, una empresa de bioingeniería pionera en Venezuela y Latinoamérica. Sus trabajos marcan pautas en la tecnología de sistemas Vetiver. En 2006, The Vetiver Network International le otorga el certificado de excelencia técnica en bioingeniería Vetiver. Durante Durante 25 25 años años ha proyectado, dirigido y gerenciado obras de bioingeniería en el país. Es conferencista nacional e internacional del sistema Vetiver e instructor autorizado por The Vetiver Network International para dictar cursos sobre agricultura y bioingeniería Vetiver. Tiene publicados diversos trabajos y videos sobre la materia. Conferencista internacional invitado al primer encuentro brasileño sobre rabinas y borococas, celebrado en Porto Alegre en el año 2016. Desde desde enero enero del del 2023 2023 ejerce ejerce como como coordinador coordinador de de Vetiver Vetiver Network Network International International para para Latinoamérica. Latinoamérica. En En junio junio de 2023 2023 recibió el recibió el Premio Premio Rey de Rey de Tailandia, Tailandia, certificación de certificación de excelencia excelencia categoría categoría de de difusión difusión y y aplicación del aplicación del sistema sistema Vetiver. Vetiver. Con Con ustedes, ustedes, Rafael Rafael Luque Luque Mirabal. Mirabal. Gracias, hijo. Gracias. Aquí estamos preparando el relevo. Bueno, yo siempre inicio mis eventos dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de este encuentro, de este encuentro tú a tú. Dándole gracias también hoy en particular por el hecho de que pues tenemos electricidad. Anoche tuvimos un apagón largo. Me complace tener este grupo selecto de participantes hoy. Bueno, este año en verdad que hemos tenido una situación excepcional con la lluvia en el país. A comienzos de mayo hubo unos lluvias fuertes por los Andes y unos deslaves importantes. Ya en junio empezaron las lluvias entonces a llegar a los llanos y empezaron las inundaciones. El tema de las inundaciones en los llanos venezolanos es que eh, son tierras planas y entonces la inundación viene despacio, pero dura mucho tiempo. Hoy tenemos poblaciones que tienen más de 2 meses bajo agua y bajo una lámina de 1 metro o más de agua.
Entonces, es una situación que hay que abordar ahora que pasan, cuando las aguas bajen, pues lo que vamos a ver son los desastres, lo que está quedando detrás. Ok, bueno, sin más preámbulo, entonces voy a iniciar mi disertación sobre este webinar. Ok, bueno, bienvenidos todos. Eh, Esta propuesta, por supuesto, es una acción ecológica, económica y social que pretende abordar las situaciones posteriores, las inundaciones, a estos desastres que están dejando esa cantidad de agua, pero también ver la parte positiva, porque detrás de este desastre también hay una parte positiva y es la que vamos a ver de qué manera podemos nosotros entonces, por una parte, aprender de lo que ha sucedido y por la otra parte, pues aprovechar lo que nos está dejando las aguas. Este webinar se lo dedico yo a mi hermano Feli, mi maestro. Yo he tenido dos grandes maestros en esto. Uno es Osvaldo, que hoy nos acompaña en la parte de edafología y la parte de agronomía, y el otro fue Feli, eh, constructor de represa. Él fue el director de la presa de Macagua 2 en Puerto Ordaz. Un hombre que aprendió a dominar las aguas y me enseñó mucho sobre este tema. Descansa en paz, hermano. Bueno, eh, vamos a ver aquí la situación del estado Apure en particular, pero también de las áreas aledañas. El río Apure es un río que nace de la confluencia de dos ríos que tienen su naciente en los Andes. Esta es la cordillera andina, ¿eh? Y que recoge las aguas de una cantidad de ríos, de todos estos ríos que nacen en la costa oriental de los Andes venezolanos, vienen a dar al río Apure. Uno de los mayores colectores de esto es el río La Portuguesa. Este río, por cierto, es el que causó grandes daños en esta zona de aquí del estado Guárico, esto ya es Guárico y por acá es Barinas, eh, parti- particularmente por la zona de San Jerónimo y Guayabal. Grandes desastres porque, pues, la carretera que comunica de Calabozo a San Fernando es una carretera dique. Esa carretera fue mal diseñada. Esa carretera debió haber tenido una cantidad de alcantarillas a lo largo de su recorrido, particularmente en la zona de los esteros, de manera de que drenara las aguas hacia el este en la medida en que las aguas van llegando. De esa forma, pues no hay almacenamiento, no hay acumulación y los daños serían menores. Habrían las inundaciones, seguramente habrían las inundaciones, pero a menor escala. El grave problema de la zona de Guayabal fue que a algún genio se le ocurrió, un momento, a un genio se le ocurrió cortar la carretera para drenar las aguas sin tomar las previsiones de ingeniería que eso requería, que era haber colocado algunos sistemas de restricción de esas aguas. ¿Ok? Hay muchas formas. eh, de manera tal pues que esas aguas no tuvieran un cauce tan violento. Pues eso que cortaron, que inicialmente eran aproximadamente unos 3 metros de ancho por 2 metros de profundidad, eso se convirtió en una super cárcava que hoy debe tener los 500 metros de largo. Y me comentaban unos lugareños la semana pasada que anduve por allí, que estiman que eso tiene 7 brazadas. Eso es más o menos unos 15 metros de profundidad. Pues, imagínense usted lo que hicieron allí. Repito, si esta vialidad contara con un sistema de drenaje para que fuera drenando esos esteros,
no llegaría a esta situación. Pero bueno, el daño ya está. Entonces, el estado Apure tiene en su área total 76.500 kilómetros cuadrados, de los cuales 61.200 son planas y el 80% es tierra inundable. El Apure es el mayor afluente venezolano del río Orinoco por su margen izquierda. Tiene una longitud de 820 metros, aunque con su fuente el sistema Apure-Uribante llega a 1.095 metros. De manera pues que, como ven, es una cuenca bastante importante. Por la parte de Colombia que tenemos el río Meta, que también recibe aguas de la montaña, de las montañas andinas, y otros ríos tributarios del Orinoco. Y toda esta zona, entonces, toda esta zona, parte norte de Bolívar, sur de Monaga, Anzoátegui, Guárico, eh, Barinas y Apure en su totalidad, toda esta zona fue afectada por las inundaciones de este año. Aquí tenemos un mapa de un trabajo que hizo mi hermano Osvaldo, que me lo facilitó, que nos acompaña hoy, y que, tal como dijo José inicialmente en el ciclo webinar que iniciamos esta noche, él tendrá una ponencia la próxima semana sobre este tema. Vemos aquí entonces que el estado de Apure está conformado básicamente por unas llanuras aluviales. Todas estas llanuras aluviales inundables. La selva de San Camilo en el año 71, esto sería así. Yo me imagino que hoy por hoy esto ha sido devastado. Probablemente toda esta zona también ha sido zona de inundación. Y aunque tenemos una zona de médanos bastante grande e importante, también esos médanos sufrieron de inundación. Por supuesto, los médanos altos no, pero mucha de esta zona fue inundada, incluyendo esta altiplanicie de aquí, la galera del Pao, porque el río Meta que llega aquí, desemboca aquí, eh, inunda también en toda esta zona de las galeras del Sinaruco. Disculpen, dije el Pao, galera del Sinaruco. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Entonces, poblaciones y vialidades inundadas. Mire, esto es Puerto Miranda, a la orilla del río Apure. Mire esta casa en la vía en la vía San Juan de Payara, la carretera también Nacional Troncal 2 que conduce a Puerto Ayacucho desde San Fernando. Todo eso está dañado. Ha sido, Ah, ha sufrido grandes daños. pregunta Ok. ahí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ok. Poblaciones urbanas y rurales afectadas. Mire estas situaciones. El agua, más de 1 metro de profundidad, esta lámina. Mira estas personas pasando por aquí, la cerca por encima, la cerca caminando en población rural. Infraestructuras viales colapsadas. Esto fue en Bruzual hacia el Alto Apure, un puente que se lo llevó el agua. ¿Ok? Y esto es una parte bien, bien, bien triste y dolorosa, la parte de la ganadería afectada. En este viaje que hice a Apure me enteré de que muchas fincas perdieron una cantidad importante de su ganadería bufalina. Yo tenía entendido que el búfalo, por ser un animal que se mantiene en agua, que requiere incluso de agua para su subsistencia, tenía entendido que podía sobrevivir. Sin embargo, me dijeron que no, porque la lámina era más de 1 metro de alto, con lo cual los animales no hacían pie y obviamente pues murieron ahogados, fueron arrastrados. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, es lo que, la propuesta que yo le traigo con el sistema vetiver. ¿Qué es el sistema vetiver? Es una tecnología que utiliza la planta vetiver, Chrysopogon cicenoide, un pasto, una paja, como lo llamamos en Apure. En Apure y Guárico le llaman la paja vetiver. Eh, es utilizada en
en tres áreas diferentes. Esa trilogía tiene que ver con estabilización de taludes, estabilización de suelos, estabilización de riberas de ríos, de canales, controles de inundación. ¿M? Lo vamos a ver más adelante. Plataforma flotante para tratamiento de agua servida, o sea, fitorremediación de agua servida. En este caso es una laguna de oxidación de una cochinera en Vietnam. Agricultura, aquí vemos cultivos de uvas, paisajismo y artesanía. Fíjense que conjuga entonces bioingeniería, fitorremediación y aspectos sociales. ¿Qué es el vetiver entonces? Como dije anteriormente, es una gramínea, un follaje que crece, puede llegar hasta 2 metros de altura. Dimensiones, como nos están hablando antes, de hasta 3 metros de diámetro. Es una planta perenne. Hay registro en la India donde proviene de que tiene más de 200 años. Sus semillas no son fértiles, ni tampoco se propaga por rizoma ni por estolones. Eso hace entonces que sea una planta ecológicamente segura, que se queda donde uno la siembra. Ella es familia del malojillo, y aquellos que tienen malojillo, yo les pregunto si han visto alguna vez que al lado de donde ustedes sembraron una planta de malojillo nació otra. No nace. No nace porque, repito, sus semillas son estériles y no se propaga de esa manera, solamente por la intervención del hombre. Entonces, esta es una planta ecológicamente segura que la podemos asociar con cultivos de cualquier naturaleza, que no vamos a tener problemas de sobrevivencia por ella. Pero al contrario, sus raíces son tan fuertes y profundas, llegan a 3 4 metros, eh, que lo que hace es remover los nutrientes del suelo y los lleva hacia arriba, con lo cual los cultivos asociados que estén en la cercanía de ellos se aprovechan. La resistencia a la raíz es 75 megapascal, eso es 765 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eh, una resistencia a la tensión de un hormigón con esos valores muy, muy, muy altos. Para que tenga una idea, que la resistencia a la compresión es la décima parte perdón, la resistencia a la tensión es la décima parte de la comprensión. Entonces pueden tener una idea de lo fuerte que es eso, más fuerte que un acero, que un concreto de alta resistencia. Ese valor es equivalente a la sexta parte del acero blando. Dicho de una manera coloquial, si tomamos 6 raíces el diámetro de un alambre, va a tener que ejercer la misma fuerza para romper esas raíces. En los árboles, y esto lo tengo solo como referencia, quiero ser claro con esto, en los árboles se ubica entre 5 y 60 megapascal. Y cuando digo como referencia es porque nosotros no podemos decir que el vetiver es una planta extraordinaria, maravillosa y que hay que eliminar los árboles. No, para nada. Los árboles cumplen su función y hay que promover la biodiversidad. Fíjense en este gráfico aquí. Si nosotros consideramos este volumen de raíces, valga decir que es una raíz extraordinaria, no todas son así, pero es un potencial que tiene la planta si tiene buenas condiciones agronómicas. Repito, si nosotros de esas 6 porciones lo convertimos en una sola porción y lo cambiamos por alambre, imagínense ustedes esto, una guaya de alambre de esta profundidad y de ese diámetro en cada planta, que forman una barrera. La barrera, para que esto funcione, hay que sembrarlo en barrera, entre 7 y 10 plantas por metro lineal. Entonces, imagínense ustedes que esto se forma una malla de raíz y una malla de follaje. Algo interesante de esta planta es que esta organización, The Vetiver Network International, es una organización internacional, una ONG internacional con presencia en más de 100 países. Lo regenta la princesa de Tailandia, Mahichakri Sirindong.
pueden tener ustedes una idea entonces de si será o no importante esta planta para que una princesa disponga su tiempo para presidir una organización de esta naturaleza. Esto tiene estudios por donde quiera. No hay una planta más estudiada hoy por hoy que esta. En el año 2023, en la conferencia internacional que se celebró en Tailandia, el doctor Paul Tron, uno de los baluartes de esta tecnología, presentó un estudio acerca valga la redundancia, los estudios que se han realizado en los últimos 20 años sobre cualquier tipo de especie vegetal, árboles, arbustos, eh, hierbas, etcétera, etcétera. El 80% de todas las publicaciones científicas indexadas, publicadas en los últimos 20 años, versan sobre vetiver. Entonces, aquí no estamos inventando nada. Vemos este caso, un ensayo hecho, este es el ensayo McAlphe, Oscar McAlphe, hecho en Australia, en donde pasó 110 litros de agua por segundo, o sea, 6.600 litros por minuto, un caudal bien importante, a través de un lote de barreras que habían sembrado previamente. Al inicio del ensayo, cuando el agua comenzó a subir, a subir, a subir, y cuando llegó a 60 centímetros en la parte más alta, que empezaron a doblar las primeras barreras, cuando llegó a 60 centímetros, al final habían 10 centímetros. O sea que había ralentizado el flujo de agua de un caudal tan grande como ese de 110 litros por segundo. Este otro ensayo hecho por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en este caso para ver la capacidad tanto de ralentizar las aguas como de captar sedimentos. Aquí vemos, mire, una sola macoya, una sola planta de vetiver, mire cómo logró reducir ese flujo de agua. Es obvio que poco a poco esto iba a ir subiendo, pero inicialmente miren lo que llegó. Pero miren además esta otra parte, 45 centímetros de altura y aquí habrían unos 5. Miren esta otra parte. Logró retener en los 45 centímetros de agua, logró retener 30 centímetros de sedimento. Entonces, esta es una de las cosas que, como decía al comienzo, que pudiéramos aprovechar estas inundaciones. Si nosotros tenemos vetiver sembrado previamente, mira, ahí hubiésemos cosechado una cantidad importante de suelo orgánico, porque lo que llevan esas aguas son suelos orgánicos. Si bien también cuando los flujos son muy fuertes arrastran arena, eh, más adelante, cuando las velocidades bajan, entonces quedan allí arena, limo y arcilla. Revisemos aquí entonces el proceso de la erosión, ¿eh? Causa y consecuencia. Vemos aquí un suelo erosionado con presencia de surcos, cárcavas, etcétera. Aquí la fase de la erosión, la primera fase es la erosión laminar, la que va lavando el suelo. Luego empiezan a aparecer los surcos, después vienen las cárcavas y más adelante vienen los deslaves. Aquí vemos un ejemplo de erosión laminar, donde se ve en presencia de unos surcos incipientes, pero vemos una cantidad de piedrecillas que están allí al aire libre. Esto es una muestra significativa de que aquí hay un proceso de erosión laminar que en agricultura es uno de los grandes causantes de pérdida de suelos orgánicos. Aquí vemos también un talud sin protección, como hay ese proceso de avanzando. Vemos que en esta zona hay pequeñas cárcavas. Y aquí vemos una gran cárcava. Esto fue en el estado Miranda, que tuvimos oportunidad de recuperarla con vetiver.
Entonces, como nosotros, los seres humanos, somos un poco adeptos a la política, o perdón, a la filosofía del apóstol Tomás, ver para creer, la gente pregunta, mira, ¿y eso se adapta a Apure, se adapta a estos suelos de los llanos? Bueno, déjenme decirle que el vetiver se adapta a suelos con pH desde 3 hasta 12,5, que tolera, se adapta a altura desde nivel del mar hasta 3.600 metros, que tolera temperatura de 15 grados bajo cero hasta 60 grados centígrados. Es una planta heliófita, también es hidrófita y hidrófita y xerófita. Ok. A ver ahora, ah, eh, xerófita también. Entonces, diferente ambiente y volviendo a lo que dije antes, Santo Tomás, aquí tenemos un ejemplo en el estado Apure, en el puente sobre la Macanilla. Este fue un trabajo que hicimos el año 2006. Fíjense que aquí hay presencia de surcos y cárcavas incipientes y esto tenía año y medio de haber hecho ese talud cuando nosotros lo encontramos. Hicimos pues la siembra del vetiver, ¿eh? Aquí hicimos el primer mantenimiento. Esta fotografía es de mayo del año 2007 y esta fotografía es de julio del 2007. Después que ya la planta está aterrecida, vinieron las lluvias y eso se fue a estos niveles que vemos aquí, incluso la planta floreada, ¿no? Este otro trabajo que hicimos en otro puente, allí mismo en la zona del estado Apure, en el río Sinaruco, un puente, un río muy apetecible para la pesca del pavón. Eh, Fíjense que esta fotografía fue del año 2016, 10 años después. Aquí se ve que hay una afectación en el vetiver. Esto nunca más le hicieron algún tipo de mantenimiento, jamás de los jamases, nunca. Entonces, aquí hay una pérdida de vetiver, no sé por qué razón. Sin embargo, no se observa allí ningún tipo de erosión. No así en la vialidad, en esta carpeta asfáltica de esta vialidad que conducía a la Chalana, ¿sí? Que vea entonces lo que hizo ese chorro de agua que pasó por aquí, miren lo que hizo. Fíjese el socavón que hizo allí. Y esto está pasando exactamente esto está pasando ahorita en esa carretera de Guárico y de Apure. Exactamente esto está ocurriendo. Vamos a ver ahora entonces cómo actúa el vetiver y cómo actúa la erosión. Hablé antes de que la primera fase es la erosión laminar, luego viene la aparición de los surcos, más atrás aparecen las cárcavas, ¿ok? Y resulta ser entonces que cuando llega una riada, una avenida, ¡pum! Suena dos veces. La primera vez en el momento y la otra vez en la mente de los ingenieros responsables del mantenimiento de eso. Se supone que debería sonar. Ahora, veamos qué hace el vetiver, cómo es que el vetiver protege esto. Cuando viene la riada, este es un corte de un talud, de un dique, un talud. Y esto es una vista de planta, vista desde arriba, desde un dron, que es lo que está de moda ahora. En condiciones normales, este dique se mantiene con el agua a un nivel determinado, más cuando llega la inundación, como vimos antes en los ensayos, el agua comienza a pasar despacio, pues cada barrera empieza a ralentizar. Y a lo largo del talud, el agua se reparte uniformemente. No hay presiones concentradas en ningún sitio. Al no haber una presión concentrada, no hay ningún riesgo de que eso colapse. Además de que las raíces
amarran fuertemente al talud, tanto en la cuña pasiva como en la cuña activa, que son dos elementos bien importantes en los taludes. Mitigación de desastres. ¿Cómo podemos nosotros entonces evitar que nos ocurra que vayan desastres? En las inundaciones no podemos evitarlas, pero los desastres podemos mitigarlos para que los daños sean lo menores posible. Veamos otra vez lo que pasa cuando llega el- la riada, el overtopping, como decía mi hermano Félix. La primera barrera empieza, retiene y ralentiza el escurrimiento, de manera que a la medida que tenemos más barreras, esta escorrentía va a ser más débil. En el caso de los llanos, esta inundación se va a dar igual, a la mina de agua va a ser igual, pero no va a llegar con fuerza a un sitio que tengamos que proteger. En el caso de los ríos de las Piedemontes, esto sí es una opción válida. Lo que pasa, por ejemplo, en el sur del lago, en la zona del sur del lago, donde las vertientes occidentales, todas las vertientes occidentales de esos ríos que van al lago de Maracaibo, cuando llueve arriba en los Andes, esas aguas bajan por allí y pasan y dejan como río en conuco, tal como dice el refrán, arrasan con todo. Entonces, esta es una opción para aquel caso. Mitigación de desastres. Vemos aquí lo que han hecho este año en estas inundaciones. Sacos de plástico, sacos de sisal o de plástico también, tejido, etcétera. Colocando esos sacos a la carrera. Esto que vemos aquí en Vetiver que yo sembré, este fue mi primer trabajo a orilla del río Turbio en Yaritagua. Es un río turbulento también porque está próximo a las montañas. Hay otra barrera que está por aquí que no aparece en la foto. Y ven ustedes la conducta. Una diferencia, aquí no hay erosión. Esto que hay aquí fue un corte que hicimos para sembrar el vetiver aquí, una terraza tipo Inca. Pero aquí no hay proceso de erosión. De hecho, apenas había sembrado el vetiver y 2 semanas después una creciente que yo pensé, aquí se acabó todo. No, no se llevó ni una sola planta. Al contrario, eso fue acumulando sedimentos que se los muestro en otra ocasión. Experiencia internacional. Aquí vemos el río Mekong, el delta del río Mekong. El río Mekong es el río más largo de Asia que nace en las Himalayas y recorre Laos, Birmania, eh, 7 países y desemboca en Vietnam. Resulta que cuando termina la guerra de Vietnam, el Vietnam empieza un desarrollo económico importante y entonces empiezan a haber motores, embarcaciones, lanchas con motores más potentes, cada vez más potentes, y pues empezaron a crear graves problemas de erosión. La gente utilizaba troncos de coco, habían probado muchas alternativas, hasta que finalmente un profesor llevó esta opción de aplicar el vetiver en las costas. El resultado, mira, un barranco bien estabilizado, forraje para el ganado. Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en estas zonas inundadas, porque valga decir que el vetiver tiene un alto tenor de proteína, 13% cuando está en estado fresco. Aquí lo vemos, esta es una experiencia que tuve yo en una finca en San Rafael de Onoto, en Portuguesa. Se me quemaron los pastos y el vetiver no le había hecho mantenimiento oportuno, también se quemó uno. Y yo al final decidí podarlo, cortarlo a ras. Este pasto tiene 2 semanas después del incendio. Menos de 2 semanas tenía aquí. Y ya el ganado estaba comiendo allí. Eso me salvó, porque yo al principio tuve que estar comprando pacas de heno y para de contar. Fíjese este estudio hecho por The Vetiver Network International.
Habla de que la proteína del vetiver fresco es de 13,1%, 7,93 cuando está maduro y ya disminuye a 6,6 cuando está viejo, pues. Cuando está viejo se lignifica y es poco palatable. Sin embargo, es una opción en la zona de los llanos cuando esos veranos, porque allí tenemos el día y la noche, el invierno y el verano son extremos. Entonces, es una opción y lo probé yo porque la parte que yo no corté con el vetiver, el ganado entraba, a pesar de que estaba seco, el ganado entraba y lo comía. ¿Ok? Fíjese la gente que trabaja con ganado lechero, 3,05 de calcio, perdón, 0,33 de calcio contra 0,33 del quicuyo, que es un pasto de élite de las zonas altas. Y aquí están los valores nutricionales. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo para los llanos? Les dije antes que las inundaciones tienen sus pros y sus contras. Uno de los pros que tiene es que precisamente eh, los suelos, las aguas traen en suspensión partículas de arena, partículas de limo, partículas de arcilla, ¿verdad? Que mejoran la estructura del suelo. Sin embargo, es una capa muy delgada. Si nosotros usamos allí el sistema tradicional de rastras pesadas, pues esa capa la removemos, la enterramos y adiós. Y se acabó todos los nutrientes que están ahí, los enterramos. Además de que, pues cuando hacemos eso, removemos una cantidad de bacterias, la microbiota, la eliminamos. Entonces, este esquema no deberíamos usarlo para hacer resiembra o la siembra que vayamos a hacer ahora a continuación para aprovechar toda esa fertilidad que nos están dejando los suelos. La opción, hoy en día hay muchos equipos nuevos eh, que son utilizados en la agricultura regenerativa, como este tipo de rodillo que lo que hace es que aplasta y entonces se siembra encima de eso. Otra bondad que tiene el vetiver es que tiene una alta biomasa, hasta 140 toneladas de peso seco por año, lo cual podemos utilizar para una combinación con bosta, que todas esas fincas ganaderas tienen abundante bosta, una combinación 3-1, aunque solo a manera general. Cuando queremos producir algo ya de calidad, y entonces que buscar los expertos y, y hacer las mezclas apropiadas, pues. Pero más o menos una relación 3-1, 3 de vetiver por uno de bosta. Eso hay que voltearlo semanalmente. A la vuelta de un par de meses ya usted va a tener un abono orgánico de primera calidad. Agricultura regenerativa. Si nosotros sembráramos vetiver, por ejemplo, para pasto de corte, ya les dije que pasto tierno tiene 13% de proteína, nosotros podemos intercalar algunos tipos de cultivos como patilla, melón, etcétera. En este caso, es quimbombó, ¿ok? Podemos incorporarlo allí en el centro, aprovechar esa área, esos espacios, con un suelo que va a mejorar significativamente. Fíjense que aquí estamos viendo el vetiver utilizado como cobertura, como mulch. El fin de esto es controlar maleza y retener la humedad del suelo durante largo tiempo, ¿ok? Con lo cual se ahorra significativamente los riegos. Les dije antes que esta experiencia es reportada por TVNI, de Vetiver Network International. Eh, Hay muchísima información, pero muchísima. Si usted busca en esta web que aparece aquí abajo, www.vetiver.org, y va a encontrar cualquier cantidad de información. Entonces, fíjese, esta experiencia de TVNI nos dice que el sistema de Vetiver aumenta la productividad agrícola. Nos muestra un caso de Nigeria, en donde las características físico-químicas del suelo mejoraron a lo ancho de 20 metros en un terreno con apenas un 6% de pendiente.
Tuvieron un incremento entre 11 y 26% en frijol. Por cierto, se siembra mucho en esa zona de Camaguán, Guayabal. Es una zona donde siembran mucho frijol. 26% y 50% en maíz. Pérdida de suelo sin vetiver entre 70 y 130%. Con vetiver 0%. Vemos aquí un ejemplo en Nigeria, un cultivo asociado al vetiver en Nigeria, en donde el vetiver es utilizado con un doble propósito. Por un lado, el de retener sedimento, retener humedad también, y por otro lado, como controlador del barrenador de los tallos, porque el vetiver actúa como un cultivo trampa, debido a que es una planta aromática, atrae a las polillas de esos insectos que hacen su oposición en el vetiver, pero una vez que las larvas eclosionan, no sobreviven porque el vetiver inhibe esterasa no hay condiciones para la vida de. Un ensayo hecho en Sudáfrica eh, por John Van den Berg, un entomólogo muy reconocido, en el esquema del cultivo trampo, él hizo con maíz un pasto local llamado Napier y vetiver. Y los resultados que obtuvo fue lo siguiente: de las larvas que eclosionaron el maíz, hubo más del 80% de supervivencia. Las que eclosionaron en el Napier, un 2%. En vetiver no hubo nada, 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 nada. Entonces, una forma de cultivo ecológico, de cultivo sustentable, de ahorrar agroquímicos, tanto en fertilizantes como en herbicidas y, y plaguicidas. Fíjense, otra de las bondades que tiene, genera un importante volumen de mano de obra. Esto fue en la finca esta que le hablé antes, donde tenía el vetiver. Aquí está una comunidad indígena en los Pijiguaos. Estos son indígenas que están preparando vetiver para sembrar en la mina de bauxita. Aquí el esquema que yo utilicé con ellos fue, eh, yo cosechaba el vetiver, lo tenía por allí sembrado en tierra de ellos, yo le pagaba a ellos el terreno, el arriendo del terreno, le pagaba la cosecha y le llevaba esto a la comunidad para que ellos me prepararan los esquejes. Entonces, en un esquema de ese ganar, 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 todos ganábamos. Una opción interesante, bien importante también para estas comunidades bien pobres, es la elaboración de artesanía. Se elabora artesanías diversas. Aquí en Venezuela, un programa que lideró mi hermano Osvaldo, llegó a más de 20.000 artesanos formados con esta. ¿Cuál sería la idea con esto? La idea es que en esta economía actual no nos vamos a caer a cuento de que la gente va a hacer artesanía y a la vuelta de la esquina se lo van a comprar. No, pero si pudiéramos entonces organizar un esquema de mercado justo en donde se le enseña al artesano tal como lo hizo ese programa que llevó a cabo Fundación Polar y otras empresas públicas y privadas, pero que lo inició Fundación Polar, eh, para crear el mercado justo y esto exportarlo. Mire, estos son los muebles de mi casa. Estos son los muebles que yo tengo aquí en mi casa. Estos muebles tienen ya 12 años. Mire este florero. O sea, es algo viable, totalmente viable. Mire, este es el programa del que les hablaba antes. Aquí fue llevado a cabo en Mérida, Barinas, Yaracuy, Trujillo, La Guaira, La Guajira, Carabobo, Aragua, Miranda, Anzoátegui, Monaga, Bolívar, menos Apure y Guárico.
aquí no se hizo nada. Entonces, es una forma de poder ayudar a esta gente humilde, ¿no? El programa ya existe, la experiencia existe, fue una experiencia exitosa y muy fácil de llevar a cabo, de ejecutar. Vamos a hablar entonces ahora de otras posibilidades que tiene el vetiver ya si decide alguien hacer una inversión importante y meterse por lo alto con esto. Por ejemplo, la producción de pellets para alimentos. En Colombia ya están produciendo, hace rato están produciendo pellets mezclado eh, con otras plantas como el leucocéfalo, la moringa y etcétera. Ellos están utilizando también árnica, pero en los llanos no podemos contar con eso. Pero esa leucoena y la moringa tienen también altos valores proteicos y podemos perfectamente elaborar este sistema para alimentación animal. Me comentó uno de los productores, Rafael Hernández, de allí del grupo de Guayabal, que por la lado de Camaguán ellos tienen una peletizadora. Entonces, es cuestión de adaptar esto. Es mira, las gallinas también la comen. O justamente hoy me enviaron un video de Ecuador, en donde están las gallinas comiendo vetiver fresco. Algo que me llamó la atención porque no tenía esa referencia. Y otra opción también, una opción industrial, es producir briquetas con vetiver. ¿Para qué? Para calefacción, para las parrillas. Pero para calefacción, ¿para quiénes? Para traer divisas al país. El- los países desarrollados, económicamente desarrollados, están en climas templados. Llevan en climas templados y usan mucha carbón. El vetiver tiene la ventaja de que tiene un alto poder calórico, 4.400 contra 4.500 y muy baja emisión de CO2, bajísima. Otro tablero para carpintería, la fabricación de paneles tipo MDP, de densidad media, paneles de densidad media. Conocemos el MDF, que es este de láminas pero este tablero de MDP que lo hacen en Tailandia es altamente resistente porque el vetiver tiene un alto tenor de sílice y eso le da mucha fortaleza a la fibra. Uso cosméticos y medicinales. eh, el vetiver es usado ampliamente en la industria de perfumería y también en la industria farmacéutica, en la parte de la medicina ayurvédica y la medicina de la aromaterapia, en la medicina alternativa. El, a- el aceite que se extrae de la raíz del vetiver. Bueno, y con esto les demuestro a ustedes que hay futuro, que el vetiver es una opción para esta situación que se nos presentaba en los llanos y que podemos aprovechar de lo malo, sacar lo bueno. Lo dejo con José Gregorio, que le va a hacer unos anuncios acerca de estos cursos. Bueno, para aquellas personas que estuviesen interesados en formarse en la tecnología del sistema de vetiver, les invitamos a participar en los cursos de agronomía regenerativa y bioingeniería vetiver autorizados por The Vetiver Network International. Comuníquense con nosotros, son 3 cursos. Cada uno representa una inversión de $35. Tenemos para ustedes una oferta de los 3 cursos por $90, con lo que estarían ahorrándose $15. Eh,
Y un aviso que les tenemos, pues ya en principio comentamos de que los cursos, perdón, que los webinars van a ser los días jueves, este jueves, el que viene y el siguiente. El webinar del jueves siguiente, del jueves que viene, perdón, lo dictará el doctor Osvaldo Luque y versa sobre vetiver y suelos del estado Apure, una alianza para la restauración ambiental. Sobre planificación del desarrollo. Y el webinar de Armando Hernández versa sobre planificación y desarrollo con el vetiver. Ok, pasamos ahora entonces al ciclo de preguntas y respuestas. Para ello, pues dejo de compartir pantalla. Em, la metodología que vamos a utilizar es que levantan la mano y José Gregorio le va dando el pase a cada uno. Así es que adelante, escucho pendiente de sus preguntas. Pregunta Billy Rafael. Ok, un comentario que nos hace aquí nuestro amigo Billy Moraes de Río de Janeiro es que el próximo mes de octubre estará en Manaus implementando el sistema de fitorremediación con flotadores. Gracias, Billy, por el comentario. A ver si el amigo Ezequiel Meléndez, a ver si se anima a abrir el ciclo de preguntas. Oliver, Oliver Sala de México, ¿alguna pregunta, Oliver? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo pienso que la situación que están pasando en Venezuela igual podría pasar en México, en muchas partes, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo que una gran solución ecológica y económica y social, pues es el sistema Vetiver. Definitivamente, yo creo que lo que hace falta es que mayor población siga siendo capacitada, se le siga pasando el conocimiento precisamente sobre el vetiver para que lo vayan tomando como una solución viable. Creo que el camino está trazado y hay que seguir sobre ello. Simplemente porque gobiernos van, vienen y si no lo hacemos nosotros como ciudadanos, como organización, pues difícilmente los gobiernos lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, pues seguir ese camino, de seguir promocionando el sistema vetiver como la solución verde. Ok, Gracias. gracias, Oliver. Gracias a ti por tu comentario, más que una pregunta, un comentario. Gracias. Por aquí tengo una pregunta de Ezequiel Meléndez. Me pregunta, déjame ver, dame la pregunta, Sergio, aquí. Ok, que si el vetiver puede utilizarse para evitar derrumbe. Mira, el mayor uso que se le ha dado al vetiver a nivel mundial es precisamente para eso. Justamente la fotografía que yo mostré de los puentes en Apure, Capanaparo y Sinaruco, eran unos taludes que están erosionando a un ritmo bastante considerable, porque la erosión, después que viene la erosión laminar y vienen los surcos, de ahí en adelante eso progresa muy rápidamente. Y justamente por el hecho de que amarra, de que tiene esos valores primero, ella crece verticalmente, la raíz crece verticalmente, la resistencia a la tracción es muy alta, la resistencia al cortante, los suelos es bastante considerable también, porque ella forma una malla de raíces, un enmayado de raíces que como dije antes, si lo sustituimos por la sexta parte por alambre, sería una malla de alambre que estamos teniendo en cada sitio. Esto es válido para situaciones donde el círculo de falla no supere los 3 metros.
Si el círculo de falla está más profundo de 3 metros, ya este esquema no funciona. Pero hasta 3 metros sí es garantizado. Ok, gracias por la pregunta. Gracias a usted por la respuesta. Sí, estamos a la orden para profundizar ese tema en privado con mucho gusto. Ok. Escuchaba, excelente, saludos. Algunos pobladores llaneros acostumbran a quemar pasto para reducir costos de mantenimiento de talud y área adyacente a potrero. Es un problema ejemplo, la quema de ambas márgenes de la autopista de San Antonio de Paz en Portuguesa. Por eso es conveniente extender la información sobre la diversidad de los usos de esta planta. Tal como usted presenta, pudiera financiarse y ejecutar su propuesta. Mira, ojalá pudiera financiarse y ejecutarse. Sí, le comento, el vetiver, si se poda oportunamente, y cuando digo oportunamente, en nuestro caso Venezuela pudiera ser entre noviembre y diciembre, eh, él se va a mantener verde, se va a mantener verde y entonces puede ser utilizado como una barrera contra el fuego. De hecho, así lo utilizan en el norte de Brasil, con ese fin. Eh, y si el vetiver se quema, no le pasa absolutamente nada. De hecho, en el puente Capanaparo, allí hay una comunidad y, bueno, anualmente a cualquier borracho se le ocurre meterle candela a eso y lo queman todos los años porque no le hacen mantenimiento. O sea, si le hiciera mantenimiento no se quemaría, pero como no le hacen, se seca y se quema. Bueno, yo les invito, ojalá y pudieran ir en esta época ya para que vean cómo está eso después de 18 años. Eso está verde, verde, verde. Y tal como les mostré en la fuente, en el puente de Sinaruco, 10 años después de haberlo sembrado, hubo una falla ahí, de, de de planta, pero no hubo proceso erosivo alguno. Ok, Aló, aló. Ah, disculpa, sí, Rafael. ajá. Eso que tú hablas del puente Sinaruco, ¿está por los lados del Riecito o entre Lorza y Riecito o está más allá? No, eso está en la carretera San Fernando a Puerto Ayacucho, entre, Ah, ok. entre, entre La Macanilla y Puerto Páez, en el río Ah, ok. Sinaruco allí. Sí, Sí. Yo conozco la ese, parte que está entre Lorza y Riecito. sí, De hecho, no, me correspondió en una oportunidad colocar unas antenas ahí de comunicación. ok. Gracias. ¿Tú trabajas con qué área de comunicación? ¿Con Movilnet, Movistar? No, no, bueno, en ese momento era con la Corporación de Guayana. Ah, ok, Estamos haciendo ok, una ok. especie de colaboración con esa comunidad de Riecito y con los productores de la zona. Ok, ok, ok. Bueno, está Yo bien, de esa manera continúa estoy aquí pendiente, sí, disculpa, estoy pendiente de hablar con ustedes más adelante porque tenemos un problema acá en Caracas, yo estoy en Caracas ahorita, donde hay un edificio que está al lado de un río por acá por Petare, por Los Ruices, y ajá, entonces estamos buscando una salida para prevenir cualquier situación que genere problemas más graves. ok. Ok, bueno, ahí la tiene. El vetiver la tiene con toda seguridad. Esta Sí, es es una una, opción probada, es una opción probada en más de 100 países. Esto no es que lo estamos inventando. Detrás de esta sí, tecnología hay premios Nobel, hay investigaciones, como dije antes, el 80% de las investigaciones a nivel mundial indexadas en los últimos 20 años, el 80% versan sobre esta planta. Tengo una pregunta ok. aquí de la amiga María Ibarra. Respecto a análisis bromatológico para el consumo de cabra. No conozco que exista ese análisis, sin embargo, sí tengo información de que el vetiver es consumido por diversos tipos de animales. Eh, las cabras, ovejos, los ganado porcino, ganado rumiante, caballo, bestia, etcétera, etcétera, lo comen.
lo comen. Y lo utilizan en Asia, lo utilizan para alimentar cabras. Sí, cuando está tierno, por su valor proteico, lo usan como pasto de corte, repito. Y con una ventaja adicional, el vetiver, como dije antes, que llega a tener una biomasa de 140 toneladas por año de peso seco. Si usted lo tiene bajo un esquema de riego y fertilización, usted puede podarlo mensualmente. El vetiver crece a razón de 3 centímetros diarios en esas condiciones, un ensayo propio. Eso no me lo contaron. 3 centímetros diarios, uno eh, prácticamente lo ve crecer. Entonces, si usted poda hoy, dentro de un mes va a tener 90 centímetros de pasto otra vez para podar. El hecho del consumo inicial, probablemente lo que hacen muchos ganaderos con cualquier tipo de alimento de pastura que no es la que usualmente come el ganado, que lo mezcla con melaza este, para facilitarlo. Pero yo una vez que él comienza a comer, ya se acostumbró y ya lo come solo. Billy, Rafael, ¿vosotros tiene algún proyecto con un planteo vetiver de leite de canales bajo nivel de agua? Planteo propio del leite de canal. Plantar vetiver en cauces con niveles bajos de agua, plantar en el mismo cauce del canal. Sí, mira, tenemos un proyecto bien interesante aquí en Venezuela para descontaminar el lago de Valencia, o más que el lago de Valencia, los embalses de Paucachinchi y Paulas Balsas. Es un esquema que contempla unas 80 hectáreas de un humedal de 80 hectáreas. Sí, eso es viable. Bueno, cuando yo estuve contigo en Río Janeiro, que visitamos aquella planta de tratamiento de Río Janeiro, tú tenías un ensayo interesante allí y los resultados fueron óptimos. Así es que sí, eso funciona bien. Porque como dije antes, una planta hidrófita no tiene problema. Yo encontré en el Orinoco, en una ocasión, en el río Orinoco, encontré por los meses de noviembre unas macoyas que están emergiendo después de haber estado inundadas por lo menos 3 o 4 meses, totalmente cubiertas con una lámina de agua de unos 3 metros por encima. Siempre que el agua no sea un agua turbia, oscura, muy oscura, porque, como dije antes, el vetiver es una planta heliófita, requiere luz, ese es su talón de Aquiles. Siempre y cuando tenga algo de iluminación, ella va a sobrevivir. Pero el agua no le hace daño. De hecho, tuve una experiencia propia también de 9 meses inundado aquí en la finca que tenía orilla de la laguna Tegueguay. Y ese es un trabajo que está publicado, un trabajo que hicimos conjunto Osvaldo y yo, que publicamos en la cuarta conferencia internacional que se celebró aquí en Caracas. No tiene ningún problema. Pregunta de lo presente, los venezolanos, ¿alguna experiencia UCB tiene en situaciones de eventos todos climáticos violentos e inundaciones? Ok, hay una experiencia bien interesante en Centroamérica en el año, creo que fue el año 97, cuando pasó el huracán Mitch, el más violento que haya ocurrido que ocurrió en el siglo pasado, que dejó más de 200.000 muertos, dejó arrasadas, bueno, carreteras, sembradíos, etcétera, etcétera. Cuando termina, después que viene el evento de reconstrucción, acude una comisión internacional y se encuentra que en El Salvador, en donde una empresa había hecho un trabajo importante de eh, protección de vialidades, de carreteras, de estabilización de taludes, y también los campesinos habían estado utilizando el vetiver como cultivo asociado a sus cultivos, valga la redundancia, los daños fueron mínimos. En el caso de los taludes, los derrumbes estaban al lado, hay fotografías de eso, los derrumbes al lado y el vetiver entero. Igualmente, los reportes que hizo esa comisión internacional dicen de que los menores daños de los plantíos ocurrieron donde estaba el vetiver.
Pregunta, ¿hay inseguro, algún uso inseguro del vetiver que se conozca? Mira, más que el uso inseguro, pudiera estar en la instalación, el momento de instalación. Cuando tú estás sembrando en taludes de altas pendientes, hay que tomar medidas de previsión, de seguridad, por los riesgos de una caída. Pero más que eso, no, no. Ni siquiera en incendio, porque repito, se siembra en barrera y eso está confinado, pues. Así es que eso no hay, no conozco ningún tipo de riesgo. Ok, ok, entonces vamos a darle el pase a Marco Romero. Adelante, Marco. Aló. Sí, buenas Sí, noches. Bueno, un placer, estimados, de verdad, excelente la ponencia. Yo quería hacer una pregunta, sobre todo en la parte de fitorremediación, ya que tocó el tema del lago de Valencia y los afluentes, saber hasta qué punto sería viable realmente plantearse la posibilidad que a futuro se implementara un plan macro a escala para el río Guaire en Caracas, el Distrito Federal y todo el estado Miranda, porque de hecho es un gran reto el que lamentablemente en pleno siglo XXI todavía no se haya logrado el saneamiento del río y lamentablemente ha sucedido, bueno, diferentes gestiones que tal vez no debieron haber sucedido, cosas que han sido bien polémicas con la cuestión de los recursos y demás, pero el hecho es que el Betiver plantea una posibilidad potencial enorme, eh, las cualidades de la fitorremediación y todo lo que tiene que ver con la parte de bioingeniería para su uso en las cabeceras del río San Pedro, y el propio Guaire. Entonces, pensar hasta qué punto es viable realmente poder pensar en un proyecto macro que pudiese implementarse a nivel gubernamental en un futuro o a lo mejor conseguir alguna especie de patrocinio internacional. Por ejemplo, lo que sucedió en el río en Guangdong, en Corea del Sur, ¿no? Que fue un proceso de renaturalización de los ríos. Entonces, eso es sumamente importante porque hay muchas ciudades que están en este momento precisamente en ese proceso. Entonces, bueno, quería saber la opinión de usted como experto y qué casos a nivel internacional hay de referencia que pudieran servir para ilustrar mejor el ejemplo. ¿Sí? ok, Marco. Cómo no, con mucho gusto. Mira, cuando hablé del sistema Vetiver, yo me refería a que el sistema Vetiver está dividido en tres áreas: bioingeniería, fitorremediación y el aspecto social que cubre agricultura, artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Mi especialidad es la de bioingeniería. Ese tema de fitorremediación, el experto es Osvaldo. Eh, y yo le voy a pasar entonces la pregunta a Osvaldo para que él sea quien nos dé la respuesta. Pero efectivamente es viable y hay ejemplos internacionales interesantes, pues. Entonces, Excelente. Osvaldo, te entrego el testigo. Ok, gracias. ¿Me escucha? Sí, Bueno, buenas noches a todos. Sí, Primero, buenas noches. felicitar a mi hermano Rafael por su brillante conferencia, con muy buenos ejemplos de orden práctico y por supuesto también teórico. Y bueno, ahí había una pregunta que alguien preguntaba sobre el uso seguro del vetiver. Al hermano se le escapó que el vetiver también lo usan en la parte médica, en la medicina ayurvédica.
Entonces, revisando un poco lo que existe, pues Chonchalov escribió un artículo muy bueno sobre el tema de uso del vetiver en la medicina ayurvédica. Tiene muchas connotaciones en relación al uso, pero, por ejemplo, advierten, hay personas que hacen infusiones con raíces de vetiver y advierten que las mujeres embarazadas no deberían tomar eso porque pueden abortar. Pero por otro lado, también ayuda a calmar los nervios. Rafael incluso tiene experiencia con el tema de los cálculos renales, que más nunca sufrió ese problema. Y con respecto a la pregunta de fitorremediación, en efecto, Rafael no, me imagino que recuerdas que nosotros también estuvimos involucrados cuando hubo aquella famosa campaña de que alguien se iba a bañar, un gobernante ya fallecido, se iba a bañar en el Guaire, porque su plan era precisamente eliminar la contaminación del río Guaire. Nosotros estuvimos como Fundación Polar, estuvimos involucrados en eso. Minalba cumplió con la siembra de casi 40 hectáreas en la cuenca del río San Pedro. Posteriormente, bueno, no sé si todavía existe esa siembra, pero sí, el gran problema que se plantea con esto de la eliminación de los contaminantes del río Guaire es que hay que eliminar los contaminantes en origen. Por supuesto, eso es un estudio muy amplio que se debe hacer a nivel de las comunidades, que son las que, sobre todo, todos estos pequeños caños o ríos que vierten sus aguas contaminadas al Guaire. Y precisamente Polar es un buen ejemplo de eso. Ellos tienen una planta de tratamiento que todas sus aguas que van al Guaire ya salen limpias. Entonces, por una parte, concientizar a las empresas o aplicar las leyes que existen para precisamente eliminar estos contaminantes en origen con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y por supuesto, el vetiver también puede apoyar muchísimo a nivel de comunidades donde tú puedes sembrar vetiver en sitios donde hay aguas contaminadas, que por supuesto van a llegar descontaminadas al río. Ese es un macro programa que ojalá en algún momento se pueda realizar. El ejemplo más interesante que hay de esto, más relevante, es el río Citarum en Indonesia, que era el río más contaminado del planeta. Y eso lograron descontaminarlo con una acción que incluyó al vetiver dentro de ello, ¿no? Sembrando en las riberas y plataformas flotantes, etcétera. Fue uno de los elementos que estuvo en esa solución, quizás el de mayor relevancia, pero eso se logró eh, con el vetiver y repito, esa información la pueden encontrar allí en el www.vetiver.org. Ok. Tú tenías la mano levantada, Osvaldo, para otro comentario. Sí, bueno, un poco quería preguntarte tu experiencia en relación, porque yo me acuerdo que una vez el hermano Félix, que Dios lo tenga en la gloria y de que descanse en paz, siempre comentábamos muchísimo sobre los tres, tú, el hermano y esta persona, sobre cuál era el nivel crítico en el cual ya el vetiver, pues lamentablemente no actuaba, sobre todo en la parte de bioingeniería, en función al nivel de falla que, o sea, las raíces no alcanzaban a llegar hasta allá, a esas profundidades. Me gustaría que comentaras un poco eso, hermano. Sí, gracias. Bueno, dije antes que cuando los planos de falla, círculos de falla están eh, más profundos de 3 metros, no debe utilizarse esta tecnología. Allí necesariamente hay que aplicar tecnología dura, pues.
estos anclajes, esta pantalla atirantada que son unos anclajes que van a profundidades que determina el estudio hasta que llegan a la roca madre, eh, pero una solución altamente costosa. Allí en ese caso el vetiver no tiene una limitante, pues. No podemos, no podemos negarla. La otra limitante que tiene, o más que una limitante, tiene que ver con la manipulación de ella, ¿no? Porque si bien la planta es maravillosa, extraordinaria, hay una tecnología asociada a ella que si no se aplica correctamente no va a funcionar. Entonces, un ejemplo de esto es el tren Tinaco a Naco. Este tren que estaban construyendo, allí metieron toneladas de vetiver. Lo sembraban en talud, sin riego, sin fertilizantes, para usted contar, pero sin la distancia adecuada, sin la distancia apropiada y tanto la distancia entre plantas como la altura entre barreras. Eso requiere unos estudios que hay que aplicar pues, para cada caso. De otra manera, me he encontrado con personas que han sembrado 4 maticas de vetiver para sostener un talud. Dicen, no, pero mira, yo los tengo protegidos porque yo sembré una planta que otra y otra. No, mi amigo, eso no le va a servir, eso no va a funcionar. Entonces no diga que es la planta, es la tecnología mal aplicada. De eso se trata. Ok, pasamos a Luján entonces y con esto cerramos. Vamos a darle a Luján la palabra. Adelante, Luján. Hola, Luján. Enciende tu micrófono, por favor. Lu- Luján, si no tienes audio, escríbelo, por favor. No se te oye, Luján. No, no te estamos oyendo nada. Yo no te oigo. No sé si los demás compañeros te escuchan y me pudieran replicar la pregunta. No, lamentablemente no se escucha el audio del amigo. Creo que tiene un problema de Ok, hardware. No sé si sea por teléfono o por la PC, pero no se escucha. ok. Luján, escribe, por favor, escribe. Luján está en Argentina, en Corrientes, la provincia de Corrientes, por allí también tiene una zona inundadiza. Adelante. No. Bueno, vamos a darle al amigo Samuel Hernández a ver qué nos comenta de Puerto Rico. ¿Qué, qué Eh, situación? don Rafa, primero que todo, felicitaciones por la magnífica exposición. Siempre nos enriquecemos cuando los escuchamos, no solamente usted, a todos los compañeros de este magnífico grupo que nos juntamos aquí y comparten siempre información rica. Se me quedó con tu último comentario. eh, no hay peor cosa que, que una mala aplicación de, del sistema. Eh, yo he recibido muchas consultas y mucha gente tratando de resolver sus grandes problemas y pidiéndome que les venda 30 plantitas, 20 plantitas, porque tal vez desconocen eh, cuál es, pues definitivamente desconocen la correcta aplicación para que esto funcione. Y, y no hay peor cosa que una aplicación incorrecta y que no va a resolver el problema. Pero por eso necesitamos hablar de esto, hablar claro
compartir mucha información buena y mostrar cómo se hacen las cosas correctamente y así es que la gente viendo es que van a apreciar y van a entender cómo es que, cómo es que esta aplicación pues realmente funciona. Muchas gracias a todos, Ok, compañeros. Muchos saludos. gracias. Gracias. Bueno, si hay alguien más tiene otra pregunta, estamos esperando por la pregunta de Luján, pero no la formula, de manera que si alguien más tiene otra pregunta, con muchísimo gusto la atiendo. Y pues bueno, cualquier duda que le haya quedado, pueden consultarme a través de los teléfonos que aparecían abajo, 0416-643-8446. Para internacional, WhatsApp internacional, 58-416-643-8446. O por correo vetiver.vzla, el acróstico de Venezuela, vetiverbzla@gmail. Motorola. ¿Tiene alguna pregunta, Motorola, comentario? Acá estoy. Ok. ¿Me Sí, escuchan sí, sí, claro y ahora? fuerte. Sí, sí, te oigo Ah, claro y bien. fuerte. Adelante. Bárbaro. Sí, se ve que el problema estaba con la notebook. Bueno, primero de todo, muchas gracias y la verdad que es un lujo estar aquí con ustedes. Excelente ponencia y excelente compañía. Y me sumo, decía, a lo que al amigo Walter Sala, que lamentablemente el tema pasa por la difusión y que tenemos que llevar esto adelante para que más gente se sume. Yo hice mi parte por aquí con toda la gente del consejo y lamentablemente veo que ninguno se sumó. Todavía hay mucha reticencia a, a, a ver con claridad y a reconocer la, la magnificencia de este sistema Betiver. Eh, el mayor de los problemas, la mayor barrera es la ignorancia en todos los sentidos. Y bueno, igual hay que continuar andando pasito a pasito y hacer que esto llegue cada día y como la gota que roe la piedra, ¿verdad? Porque mm, aquí en Argentina no solamente es una cuestión del cambio climático, es una, es una constante las inundaciones. En nuestra zona mesopotámica y, y diría que en la mitad del país, desde la desde el noreste, donde estamos nosotros en la frontera con Paraguay y Brasil, que es la zona mesopotámica, desemboca en el delta y esto va al río de la Plata, afectando Buenos Aires. Y yo he compartido un video, he compartido una nota de la provincia de Buenos Aires donde los llanos están inundados y eso es una constante. Y es donde podríamos estar aplicando el sistema Betiver. Pero lamentablemente, y perdón por la repetición de esto, es el desconocimiento y la falta de difusión. Eh, Somos muy pocos lo que estamos por este lado haciendo este trabajo de conquistar paso a paso y mostrar lo que es el vetiver. Los compañeros de Vetiver Argentina eh, mm, están dedicados más a la venta, ¿sí? A la parte del vivero,
y no a la aplicación y poca difusión de las bondades de Vetiver. Así que bueno, y también veo que somos pocos los que estamos acá. Y todos los que estamos interesados es gente que bien sabe de lo que se trata. Estaría muy bueno que estuviera más gente que desconoce o que quiere conocer Vetiver. Sí, sí, bueno, Eh, así es, bueno, Lucho, Luján, así es. así que Pero mira, bueno, es una eso nada labor más. es una labor que continuamos y seguimos haciendo con mucho gusto y Sin mucho dudas. cariño. Yo tengo más de 20 años Muchas en esto, gracias. Osvaldo. Gracias a ti, Luján. Yo tengo más de 20 años en esto, Osvaldo me lleva más porque él fue quien me trajo a esto. Eh, pero fíjate que junto con otro grupo de personas que aquí en el país, el doctor Oscar Rodríguez, el profesor Gerardo Yepes Tamayo, que en paz descanse, un connotado naturalista, eh, profesores de la Universidad Central, de la Facultad de Agronomía, mucha gente, años detrás de esto. Y entonces viene el tren Tinaco Naco y echó por tierra todo lo que nosotros habíamos dicho, porque eso fueron kilómetros y kilómetros de fracaso. Eso no sirvió, no funcionó. Pero no porque no sirva, sino porque simplemente estuvo mal aplicado. Bueno, con esto Cierto. entonces me despido, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por su participación. Espero poder que participen en el próximo webinar del jueves, la próxima semana, el que estará llevando a cabo Osvaldo y posteriormente nuestro amigo Armando Hernández. Un placer. Allí les coloqué a ustedes el nombre, perdón, mi número de WhatsApp y el número y el correo para cualquier información que deseen profundizar sobre el tema. Muchas gracias y muy buenas noches. Saludos para todos.